Entonces no lo sabíamos. Pero hoy lo sentimos en lo más profundo. Nuestro presente está hecho de la entrega de quienes vinieron antes. Personas que no solo aseguraban autos, sino cuidaban vidas, que con cada decisión construyeron confianza. Y con cada acción nos enseñaron que servir a los demás es una verdadera responsabilidad. Nos dejaron más que un camino trazado. Nos dejaron valores que hoy nos guían: esfuerzo, dedicación y un profundo orgullo por servir. Hoy ese legado vive en cada uno de nosotros. Y es nuestro turno de seguir adelante. De abrazar la innovación sin perder lo esencial, el compromiso humano. De llevar la cultura de la excelencia más allá del mañana. Porque somos la aseguradora líder en el sector automotriz de México, pero sobre todo, porque elegimos estar cerca cuando más nos necesitan. Estamos listos para avanzar, para proteger, para acompañar. Con nuevas ideas, sí, pero con la misma pasión que nos trajo hasta aquí. Ahora me toca a mí atender tu llamado con agilidad y empatía. Ahora me toca a mí acompañar a nuestros asegurados sin importar dónde estén. Ahora me toca a mí llevar nuestra cultura de excelencia más allá de las fronteras. Ahora a mí me toca compartirte porque somos la mejor opción. Me toca a mí asegurar que cada auto vuelva al camino. Me toca a mí asesorar a nuestros clientes en cada paso. Ahora me toca a mí brindar el mejor servicio a nuestros agentes. Ahora me toca a mí defenderte ante cualquier situación inesperada. Ahora nos toca a nosotros. Quálitas. Aseguramos autos. Cuidamos personas. El conferencista que ahora tomará la palabra ingresó a Quálitas en octubre de 2015 como gerente jurídico penal. Posteriormente ocupó el puesto de subdirector jurídico penal de la zona sur. Maestro en Derecho con 23 años de experiencia enfocado en las áreas civil, mercantil, laboral, administrativo y penal. En el sector privado, laborando en los ramos de transporte, paquetería y financiero. Destacó su labor y liderazgo en Mobility ADO, Multipack y diversas compañías del sector asegurador. Hoy en día cursa el doctorado en Derecho Procesal Penal impartido por el Centro de Estudios de Posgrado en la Ciudad de México. Cuenta con especialidades en Derecho Procesal Civil y Mercantil en la Universidad Panamericana y en Derecho Mercantil por la Escuela Libre de Derecho. Con nosotros, Rodolfo Romero Balanzario. Querido Rodolfo, bienvenido. Mi estimada Roxana, muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por el poder compartir con nuestros agentes. La verdad es que muy feliz con esta gran oportunidad. De verdad, siempre el poder dialogar con nuestros agentes, con el público en general respecto de ciertas tendencias que estamos viendo en el entorno pues, de nuestro país y de todo esto, de verdad, muy agradecidos. Al contrario, los agradecidos somos nosotros y bueno, te quedas con tu público. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues trataremos de hacer esta charla muy práctica. La verdad es que no queremos hacer nada con relación a temas de que terminen siendo abogados en derecho. Por el contrario, la verdad es que hoy en día creo que estamos en una circunstancia muy importante en nuestro país, ¿no? El tema del fraude en los seguros de autos, básicamente, como lo dice la lámina, representa pérdidas millonarias. Pérdidas millonarias, pero además yo les indicaría, no solamente es un tema monetario, sino hoy en día es un tema reputacional. Es un tema donde está inmerso no solamente la compañía de seguros, sino también la credibilidad del agente de seguros y la certeza de lo que hoy en día el público usuario debe de tener en el contexto de lo que es el contrato de seguro. Máxime, si tomamos en consideración que pues, en nuestro país la cultura del seguro todavía se está desarrollando. Y en este sentido, si tomamos en cuenta que básicamente de cada 10 vehículos que circulan a nivel nacional,
3 cuentan con un seguro vehicular, y a eso le sumamos ciertas circunstancias, como lo señala ahí la lámina, ciertas cuestiones que van dificultando el entendimiento, o más bien la confianza en el tema del contrato de seguro, pues va mermando esa credibilidad. Por eso es que al final, hoy yo en el entorno básicamente se establece una pérdida millonaria, sí, pero además reputacional, que eso también implica y representa muchas cosas, ¿no? Como lo señala la lámina, básicamente, el sistema jurídico mexicano creo que hoy enfrenta un gran reto. Un gran reto, ¿por qué? Porque básicamente en el tema del sector financiero, pues no hay un tipo penal específico, un delito que en este sentido se contextualice y digamos, pues esto es lo que hoy el sistema jurídico protege el interés, no solamente de las compañías de seguros, sino el de los particulares, el de los usuarios. Recordemos que el tema del contrato de seguro busca garantizar, cuidar, proteger el patrimonio del usuario, de aquella persona que prevé el hecho de que pues está expuesto a un riesgo, y como consecuencia de ello, en este sentido, busca este instrumento financiero para garantizar, para cuidar su patrimonio, y que a la par, desafortunadamente por el entorno que estamos viviendo, pues se ve corrompido. ¿Por qué? No me van a dejar mentir ustedes. ¿Cuántas veces no han escuchado de algún cliente que en algún momento dijo, oye, pues es que yo conocí o me metí a una red social y ahí vi que que estaban vendiendo un tema de un contrato de un seguro muy barato, muy bueno? Hice mi depósito y ¿qué crees? Al momento en que tuve un siniestro, pues resulta que la póliza pues no estaba pagada, o la póliza ni siquiera estaba contratada con la compañía de seguros, y al final resultó una pérdida, y pues obviamente ese desamor que existe en la confianza del sistema financiero a través de este instrumento. Básicamente, hoy en día en esta charla lo que les queremos un poco compartir es dejar esta semillita de en dónde estamos situados en el sector financiero en este tema de los fraudes, que en específico tenemos que ser muy claros. Hay muy pocos avances en lo que es el contexto legal, ¿no? Desafortunadamente no forma parte de la agenda de muchas entidades federativas o del propio entorno de gobierno como una prioridad. Hay otras alternativas que en este sentido es donde básicamente instituciones financieras y agentes tenemos que hacer un frente común para buscar alternativas que nos permitan ir solucionando. En este sentido, me voy a permitir un poco compartirles el contexto, ¿no? Y partiendo desde qué es el fraude y qué es la tentativa. La realidad es que el fraude simplemente lo vamos a identificar como el engaño para obtener un beneficio económico. Y en este caso, pues subsiste estas conductas cuando en estricto sentido alguien, por ejemplo, ofrece una póliza de seguro que no tiene el respaldo financiero de una institución, y consecuentemente aprovechándose de la ignorancia o de la buena fe que tuviera ese usuario, contrata esa póliza de seguro y no obstante ello, al actualizarse el siniestro se pierde. O otro ejemplo muy claro que tenemos, ¿no? Hemos visto eventos en donde el vehículo tiene daños preexistentes, ¿no? Los llamados montachoques también es otro ejemplo que hoy en día estamos viendo muy latente en nuestro entorno, de nuestra sociedad, y que se vincula mucho en esta cuestión. Que es también importante señalar, en la característica jurídica, pues no solamente hablamos del fraude como el delito, sino también comprendemos el tema de la tentativa, que se castigue básicamente estas circunstancias que van encaminadas a cometer este fraude, pero que por alguna circunstancia no se consuman, y que básicamente esto es importante tenerlo muy presente, porque hoy en día es lo que estaríamos buscando. ¿Dónde está también lo trascendental? Del análisis de lo que corresponde básicamente a la ley de instituciones de seguros y fianzas. Si ustedes buscan en toda la ley,
La realidad es de que no hay un tipo específico del delito de fraude. No hay una conducta. De hecho, todos los delitos que en su caso se establecen en esta ley, básicamente hacen referencia a otro tipo de delitos que van más encaminados hacia la gente, hacia las instituciones aseguradoras, hacia los miembros de estas instituciones aseguradoras, pero no a ese tercero. Es donde tenemos que buscar esa evolución de este contexto, y que al final esto es lo que también representa un gran reto hoy en día y que tendría que formar parte de la agenda del gobierno en un contexto de buscar garantizar, como les mencionaba, no solamente es el contexto de las compañías de seguros, sino también el contexto de la credibilidad que tiene el usuario con relación a este mecanismo, a este instrumento financiero, en garantizar básicamente que lo que está adquiriendo no va a ser objeto de un fraude, de un engaño, de algo que al final lo conlleve a la pérdida de su propio patrimonio, o que al actualizarse un siniestro, pues simplemente no se pueda cumplir con las condiciones contractuales que hoy en día se tienen, y bajo este sentido buscar contextualizarlo, ¿no? Desafortunadamente, como les mencionaba, pues la ley de instituciones de seguros y fianzas no contempla un delito. De hecho, si ustedes ven los delitos que se enmarcan básicamente en la ley de instituciones de seguros y fianzas, a partir del artículo 452 al 510, que ya ahí en un espacio de curiosidad los podrán leer, de verdad es que no hay alguna conducta que nos permita buscar enmarcar este tipo de situaciones que hoy en día en nuestro entorno y en la actualidad se han vuelto cotidianas, ¿no? Y que desafortunadamente tenemos que ir vinculados básicamente hacia otras legislaciones, como de manera primigenia, el código penal o los códigos penales de las distintas entidades, pero que ahí es donde también surge un gran reto. ¿Por qué? Porque al final cada entidad ha valorado al delito de fraude y al tema de la tentativa bajo las características de su propio entorno, y en donde en muchas de las circunstancias hoy en día básicamente datan de mucho tiempo en donde no han sido reformados, y que en este sentido es donde se tiene que buscar impulsar el contexto de este análisis en el tema del fraude en el tema de seguros vehiculares, en el tema de seguros, en esta contextualización, por todo el entorno y el impacto económico, reputacional, de confianza del público usuario. Y esto creo que es lo trascendental también en esta circunstancia, ¿no? ¿Y por qué? Porque básicamente de lo que yo les mencionaba en el contexto de cada uno de los códigos penales que vamos viendo en cada una de las entidades, donde surge un poco la problemática. Como cada entidad tiene su propia definición del delito de fraude, pues va estableciendo ciertos requisitos para ir acreditando el tema del dolo. ¿Qué es el dolo? Pues la intención de querer establecer ese engaño en contra del público usuario, en la afectación a las instituciones financieras, en la afectación a la propia siniestralidad que nuestros agentes conllevan en la relación con las instituciones financieras. Y en esto, básicamente, ¿dónde se concreta? Pues la falta de una regulación específica, que como les mencionaba, debiera de estipularse este engaño, sí, pero de cara a ese tercero que no forma parte del sistema financiero, a ese tercero que ha visto este nicho de oportunidad para engañar a un usuario, para establecer ciertas conductas que también van en contra de la propia institución financiera. En el caso de los montachoques, porque recordemos que al final las compañías de seguros no funcionan bajo el contexto de recursos económicos propios. La constitución básicamente el contexto es a través de la mutualidad
que se conforma en la participación de todos aquellos asegurados que contratan su póliza y que bajo ese instrumento directamente la institución financiera establece ciertos mecanismos de administración, inversión y demás para poder contextualizar, para que en el momento de que se actualice un riesgo, pues en este sentido se pueda establecer obviamente el cumplimiento a esas condiciones. Por eso también es importante en este sentido el ir buscando, el ir estableciendo este contexto de regulación específica y que obviamente tendría que estar en la propia ley de instituciones de seguros y fianzas. ¿Para qué? Para que estas conductas que hoy quedan impunes básicamente tengan un resultado. ¿Qué es importante? Que es importante también establecer, si bien es cierto, hoy en día el contexto de nuestro sistema jurídico se ha modificado de un tiempo a la fecha a través del sistema oral, la realidad es de que también entramos en procesos largos y complejos para poder acreditar este tipo de conductas. ¿Por qué? Porque también tiene que estar muy en el plano de la autoridad el contexto del conocimiento del funcionamiento de cómo es que opera el tema del contrato de seguro, quiénes son los que están acreditados para poder colocar una póliza de seguro, cuál es el contexto y seguimiento que hoy en día se tiene a este respecto, y ahí es donde surge esta circunstancia en donde el proceso se hace largo y complejo, que es también algo muy importante el poder buscar en esta relación el hecho de que se sume a esta valoración jurídica la cuestión de la tentativa. ¿Por qué? Porque hay entidades en donde, si bien es cierto, el delito de la tentativa con relación al delito de fraude está contemplado, va variando en la generalidad de lo que se tiene hoy en día, y pues simplemente tenemos que ir buscando esta homologación que les mencionábamos y hacer aras, ¿no? Porque básicamente en muchas ocasiones el tema de la tentativa sí tiene una disminución en la sanción que pueda tener, pero obviamente tendríamos que analizar cuál es el contexto de la afectación económica que se realiza a las instituciones financieras, al sector financiero y principalmente al usuario, en donde, como les comentábamos, en muchas de las ocasiones es su propio patrimonio el que se está poniendo en juego y en este sentido surge, ¿no? ¿Por qué? Porque hay circunstancias como son los reportes falsos, la simulación de siniestros, que en ese momento el manejo del recurso económico, del pago de la prima, como les mencionábamos, en estas páginas de redes sociales que de repente se promocionan y que no cumplen con todo un protocolo, un proceso adecuado de decir, oye, pues yo soy el agente Rodolfo Romero, con número de cédula tal, y traigo una trayectoria de 20 años en el sector financiero, y este es mi domicilio, y estoy ubicado. Eso nunca pasa, ¿no? De hecho, es un contexto muy, muy importante el tener la trascendencia de la identificación, ¿no? Yo creo que un usuario siempre que nos dice, oye, pero ¿cómo puedo saber que un agente verdaderamente, pues es un agente? Digo, pues revísalo, ¿no? Así como de repente nos metemos a las redes sociales a ver la última noticia del día de hoy o lo que está en tendencia y demás, pues simplemente hoy en día tenemos que también identificar que nuestro agente de seguros cuenta con una cédula por parte de la comisión, tiene un domicilio cierto, trae un respaldo amparado por diversas instituciones financieras en los diversos ramos en donde está especializado. Siempre un agente de seguros te va a dar la cara en el asesoramiento porque ese es parte de su labor, ¿no? Ese es el contexto en donde él simplemente es un especialista en riesgos, en donde no te va a decir, oye, a ver, ¿dónde vives? ¿Qué necesitas? Y pásame y transfiéreme el dinero. No. O deposítame el dinero en un Oxxo. No. Él te va a decir, oye, platícame tu entorno, a qué te dedicas, qué es lo que necesitas. ¿Por qué? Porque te va a establecer todo un análisis de riesgo que en este sentido te va a ir llevando poco a poco en el sentido de lo que tú necesitas, de acuerdo a tus necesidades, y que siempre va a estar para ti en todo momento que te surja cualquier duda al respecto. Eso creo que es trascendental y creo que es parte importante de lo que hoy tenemos en este sentido. ¿Qué tenemos también? Creo que algo muy trascendental es el tema de la innovación.
como les mencionábamos, pues básicamente en el marco normativo, en el marco jurídico, hay muchas áreas de oportunidad, hay muchos retos que tenemos que ir avanzando como sector, pero hoy en día creo que también tenemos que ir estableciendo este frente común a través de ¿quién? De la intervención de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Básicamente buscando también establecer, hoy en día yo puedo decir que todas las compañías de seguros están tan preocupados por este tema que están estableciendo diversos controles antifraudes. Buscar obviamente sensibilizarse en el tema de la regulación y la vigilancia del sector a través de lo que la propia comisión va marcando, pero creo que también va en el sentido de lo que hoy en día va inmerso en una cooperación, no solamente de cara a la propia autoridad, a la comisión, sino también de cara a lo que hoy en día puede establecer las distintas aseguradoras por conducto de la AMIS, ¿no? Esto, ¿hacia dónde nos conlleva? Pues obviamente lo trascendental es el intercambio de información. La verdad es que hoy en día vamos viendo una contextualización de ciertas conductas que primero se genera a lo mejor en una pequeña localidad, pero va recurriéndose y después se va generando a nivel macro. Y ese intercambio de información de verdad permite que las demás compañías de seguros vayan tomando las previsiones con relación al tema de los sellos de seguridad en su póliza, el tema del contexto de cómo conformamos la comunicación con nuestros propios agentes, de las coberturas, de los límites, de las condiciones, de los centros de contacto, del seguimiento. Creo que eso es parte importante, porque eso hacia dónde nos lleva, hacia la identificación de los patrones de los fraudes, hacia la identificación de grupos específicamente que se están dedicando a esto, porque creo que eso es lo trascendental también en este rubro. Hoy en día es parte trascendental en el sentido de identificar estos patrones de quién está actuando, cómo están actuando, las circunstancias bajo las cuales se están moviendo, porque ciertamente hay... ustedes podrán identificar, hay ciertas tendencias, ¿no? En el tema de autos, oye, pues a lo mejor me voy al tema de vehículos de alta gama, ciertos vehículos que hoy en día en alguna entidad en nuestro país lo están utilizando para el sector público, para transporte, algún contexto de este tipo que al final nos va dando un parámetro. Este es importante porque al final, a través de la propia inteligencia artificial que hoy en día está en boga, creo que vamos buscando ciertas contextualizaciones trascendentales en el contexto que nos permitirán buscar disminuir este riesgo que hoy en día tenemos. Que también es importante tener presente, pues obviamente en este tema tecnológico, creo que en el caso muy particular de la institución a la que yo represento, que es Qualitas, hemos hecho mucho trabajo en boga de ir de la mano con la tecnología, pero buscando también eficientar este tema de seguridad. ¿Cómo? Pues a través de fotos, videos, GPS, ubicación. En el tema de los montachoques, oye, a ver, cuando tú me reportas el siniestro, déjame establecer una geolocalización con relación al propio ajustador cuando está en el lugar de los siniestros, la validación del tema de que cuando tú me estás reportando a lo mejor un siniestro, y hoy en día tenemos un mecanismo que nos permite establecer un ajuste de manera digital, que esa foto pueda ser tomada en el momento, en tiempo real se nos puede ir compartiendo, se puede ir desarrollando un proceso de ajuste sin necesidad de que como agentes de seguros o como instituciones financieras estemos con incertidumbre de decir, oye, ¿no será que esta fotografía a lo mejor la descargó del internet, la tenía básicamente en su carrusel de fotos, o alguna otra circunstancia, ¿no? Creo que esto también abona básicamente a la minería de datos, el análisis o contextualización de ciertos vehículos que también en algún momento estamos vislumbrando, ¿no? Que pueden llegar a tener también este contexto de múltiples riesgos, múltiples circunstancias que pudieran identificar y que obviamente en este sentido lo que nos va a permitir identificar no solamente es el tema del fraude, porque hoy en día, como les mencionaba, pues el fraude como tal
pues ya es la consumación del delito, la afectación patrimonial a las instituciones financieras, a la siniestralidad, al propio usuario, sino simplemente también tomar esta previsión de mecanismos que nos permitan ir mitigando, de ir minimizando estos riesgos y que permitan ir adelantándonos a estas conductas que de cierta manera nos van a ayudar a identificar a quiénes son los tendientes a estar cometiendo estas conductas y buscar establecer mecanismos que nos hagan obviamente llevar este contexto. Como les mencionaba, creo que vamos muy de la mano. La verdad es que hoy en día toda compañía de seguros que no va de la mano en un contexto tecnológico, pues está en un serio problema, ¿no? La realidad es de que hoy en día en México todas las compañías de seguros estamos en boga del tema tecnológico, la regulación, el tema del manejo. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros clientes al final algo de lo que valoran es su tiempo. Y en este sentido también tenemos que ir viendo cómo es que vamos siendo más eficaces en los reclamos que se van estableciendo mecanismos a lo mejor de reclamos en línea, la validación de documentación vía electrónica. Hoy en día, ¿cuántos documentos no los podemos validar a través de un código QR, una cadena digital, un contexto que nos permite dar un sentido más ágil y más rápido a las respuestas también de nuestro asegurado? ¿Por qué? Porque en este sentido también el contexto de lo que representa el tema de lo que es básicamente el fraude, no tendría que ir implicando en afectar a nuestro propio asegurado, ¿no? A nuestro cliente, porque va a decir, oye, es un proceso largo, es un proceso engorroso que prefiero mejor mantenerme alejado de este contexto y buscar otra alternativa. No, yo creo que también tenemos que buscar darle esa evidencia de procesos que sean transparentes, que sean claros, que sean legales, que nos permitan ir abonando en este sentido. ¿Por qué? Porque al final, esto también ¿a dónde nos lleva? Tenemos que estar ciertos que el tema del fraude, de estas conductas delictivas, tienen un impacto importante. ¿Por qué? Porque al final trae una afectación al usuario honesto, al usuario que busca este instrumento financiero para garantizar su patrimonio, ¿no? También está el tema del uso de datos personales, que de repente en este manejo de lo que conlleva el contratar una póliza con alguien que desconocen, pues dicen, oye, pues ya le pasé mi nombre, mi domicilio, mi dirección, los datos de mi vehículo, y esos datos, ¿en qué momento los van a estar ocupando o para qué los pueden estar ocupando? La verdad es que creo que esa es una circunstancia también muy trascendental y algo de lo que conllevamos con esta iniciativa, pues es buscar menos pérdidas, mayor control, una mejor detección temprana de este tipo de conductas que vayan inhibiendo que se generen este tipo de cuestiones, ¿no? Creo que esa es la trascendental y donde lleva de lo que hoy en día estamos platicando y que en este sentido, pues hoy obviamente, ¿hacia dónde están nuestros retos, no? Como les mencionábamos, es el contexto de que nuestras legislaciones nos permitan probar en este tipo de delitos, estas conductas delictivas, no solamente en la intencionalidad, ¿no? En la tentativa, sino también en la cuestión del dolo. ¿Hacia dónde también nos conlleva? A esta cuestión de concretar un tipo penal, un delito específico que nos lleve a garantizar este tipo de conductas que cada vez se hacen más cotidianas y que a los ojos directamente de una autoridad, de un juez, es complicado entenderlo, ¿no? Por eso creo que también nos conlleva de la mano el hecho de saber y decir, oye, acercarnos con los distintos organismos jurídicos para capacitar, para mostrarles también los retos en donde estamos, las circunstancias a las que nos estamos enfrentando, los mecanismos que hoy en día las diversas instituciones financieras están estableciendo para inhibir este tipo de conductas y pues obviamente establecer una homologación, ¿no? ¿Por qué? Por lo que les mencionaba en un inicio, de repente el perdernos en el contexto de decir, oye, no quiero llegar a Yucatán y en Yucatán me dicen que el delito de fraude se evalúa con 2 años, cuando en el Estado de México se evalúa con 10, ¿no? Que exista precisamente
una sanción que conlleve una trascendencia para inhibir este tipo de conductas y que básicamente en este sentido pues nos conlleva al tema de, obviamente, buscar la regulación del uso de la inteligencia artificial, del manejo del tema de la protección de datos personales, establecer una base nacional antifraudes, principalmente, y tipificar, como les comentaba, el tema del delito de fraude en el sector de seguros, el cual, como les mencionaba, pues hay otras conductas que ustedes podrán ver en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, pero que al final ninguna está conllevada a garantizar cuando un tercero ajeno que no forma parte del sector financiero comete estas conductas. ¿Dónde vamos? Y un poquito, ya para concluir esta pequeña charla que tenemos el día de hoy, y que de verdad creemos hoy en día que ante el panorama en el que nos encontramos, la realidad es de que la innovación tecnológica simplemente es el parteaguas que nos va a llevar en garantizar este contexto que hoy en día tenemos, este gran reto al que nos encontramos, y que simplemente conlleve no solamente el tema de castigar el fraude, sino, como les mencionaba a lo largo de la charla, en el buscar prevenirlo. ¿Por qué? Porque en la medida de que busquemos prevenir, identificar patrones, establecer circunstancias que nos van llevando en este sentido, establecemos también mecanismos acordes para poder evitar este tipo de conductas y seguir salvaguardando, obviamente, el interés que es básicamente el propio patrimonio de nuestros clientes, de nuestros asegurados, y que eso permitirá también darle una sana transparencia a lo que es nuestro propio sector financiero, al darle un instrumento que no solamente es un mecanismo de protección, sino es un mecanismo seguro, que es un mecanismo que se basa en procesos que obviamente van llevando una claridad, una transparencia con este contexto de lo que va llevando y de lo que hoy nos preocupa. Pues básicamente hasta aquí me gustaría culminar la charla. La verdad es que hay mucho de qué platicar. Yo creo que el poder dialogar con varios de nuestros agentes tendrá por ahí, yo creo que en la mente algún caso particular que les habrá pasado, será trascendental, pero creo que coincidirán con nosotros que hoy en día nuestro principal reto, más allá de buscar castigar el fraude, es buscar establecer acciones o mecanismos que nos permitan establecer estas conductas, esta tentativa de buscar establecer este fraude. Mi estimada Roxana, pues yo estoy atento a preguntas que pudieran surgir de nuestros queridos amigos agentes. Mi querido Rodolfo Romero, agradecemos profundamente por todo tu conocimiento y por esta enriquecedora sesión de preguntas y respuestas que, como tú te diste cuenta, estuvo nutridísima y se quedaron muchas preguntas también, pero si tú nos lo permites, te las hacemos llegar y ya ustedes les dan el cauce necesario. Con todo gusto, mi estimada Roxana, más que nada agradecer como siempre el espacio, el poder compartir con nuestros agentes, con todo el público que nos acompaña el día de hoy, este tema. La verdad es que creo que da mucho de qué hablar y muchos de nuestros agentes pudieran darnos de repente muchas propuestas que suman a este tema, ¿no? Que hacia donde nos lleva básicamente es al tema de prevenirlo. Agradecerles nuevamente y que tengan muy buen día. Gracias. Nosotros somos los agradecidos y por supuesto que seguiremos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.